Muy buenas, hoy vamos a hablar de las resistencias. Las resistencias las podemos englobar en dos grandes grupos. Unas son resistencias comerciales, que son de este tipo, son resistencias que tienen un contenedor, que se rellena y que vamos a utilizar durante bastante tiempo. Vamos a tener que utilizar un líquido que vamos a empapar en un algodón interno, bueno, son ya archiconocidas. Y las resistencias conocidas como reparables, son resistencias que van a tener un empapado más rápido, vamos a poder cambiar de líquido más a menudo y tienen un rendimiento muy distinto. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? En las resistencias comerciales. Vamos a dejar un poquito las reparables a un lado y vamos a explicar un poco cómo funcionan las resistencias comerciales. Resistencias comerciales vamos a tener muchas, aquí tenemos una colección. Cada fabricante está montando un tipo de resistencia distinto. Todo esto está pasando un poco como antes pasaba con los cargadores de los móviles, que cada marca ponía su propio cargador para intentar asegurarse luego dar el servicio de repuestos con su propia marca. Esto la verdad es que es un gran inconveniente para muchos vapeadores y hay algunos fabricantes, pues como nosotros con Coolvapes, que estamos montando el mismo tipo de resistencias en todos los aparatos posibles, para evitar que el consumidor al final tenga dificultades a la hora de encontrar sus resistencias. Las resistencias que montan Coolvapes, una resistencia comercial que utilizan varias marcas, que es bastante compatible, y en el caso de Coolvapes pues lo pueden montar desde los Riser 100, los Picolos, los Vision Mini y ahora el Raptor V2. ¿Qué es una resistencia? Pues una resistencia es simplemente una parte metálica, normalmente suele ser un filamento o una malla, que va recubierto por un algodón, este algodón japonés del que hemos hablado alguna vez, que tiene la capacidad para retener un líquido. Este filamento o esta malla se va a calentar y al calentarse va a calentar el líquido que está impregnado en el algodón y va a producir vapor. Con la tecnología del MOD y con la tecnología que va a aportar el atomizador vamos a conseguir muchos tipos de vapores, con más vapor, con menos vapor, con más sabor, con menos sabor, con más pegada, con menos pegada. El fabricante nos va a dar información grabada en la parte exterior de las resistencias, tanto del rango óptimo de vapeo, expresado en vatios, como de cuáles son las características de la resistencia expresado en ohmios. En este caso tenemos una resistencia de 0,17 ohmios con un rango óptimo de vapeo de 40 a 80 vatios. Cada usuario debe buscar una resistencia que se adapte a su forma de vapear. Sin embargo, si nos preguntan qué tipo de resistencia utilizar, vamos a recomendar a un vapeador que lo que busca es soltar mucho vapor y tener un sabor muy intenso, vamos a recomendarle una resistencia lo más baja posible en ohmios. Sin embargo, también vamos a advertirle que ese tipo de resistencia también va a gastar más líquido, para que él también busque el equilibrio y que decida sobre qué tipo de resistencia utilizar. Entonces, una resistencia, por ejemplo, como esta, que utiliza que tiene un ohmiaje de 0,4, va a gastar poco líquido y va a dar un poquito menos de vapor que si utilizamos una resistencia de 0,17, como es este caso, de 0,17, que va a gastar mucho líquido, pero también nos va a dar mucho más vapor y nos va a dar también más sabor, porque va a saltar más moléculas del líquido. Encontraremos resistencias en distintos tipos de materiales. Las tenemos cerámicas, las tenemos metálicas en varias aleaciones. Nosotros en Coolvapes montamos todas las resistencias en acero inoxidable. Nos parece la mejor solución a la hora de tener unas resistencias lo más higiénicas posibles y que ayuden a la conservación del sabor. Es importante también el interior, si tenemos malla o tenemos filamento. Esa malla y ese filamento van a ser también capitales a la hora de la producción del vapor y de la retención del sabor. Regularemos la potencia de nuestro vapeador dependiendo de la información que nos da el fabricante en la resistencia. Si tenemos un rango óptimo de vapeo entre 40 y 60, pues dentro de entre 40 y 60, pues pondremos la potencia en vatios que nosotros consideremos. ¿Cuánto dura una resistencia? Depende mucho del líquido que utilicemos. Los líquidos, por ejemplo, de Coolvapes o de TrueVapes son líquidos muy equilibrados que cuidan mucho las resistencias. Tenemos líquidos como los líquidos malayos o líquidos de fabricaciones un poco, digamos, no muy expertas, que se dedican a fabricar otro tipo de productos y fabrican líquidos de vapeo de forma eventual. Y ese tipo de líquidos
van a castigar mucho las resistencias. Vamos a encontrarnos que en una semana o a lo mejor incluso en 2 o 3 días van a terminar con la vida útil de la resistencia. Un líquido que sea equilibrado, como pueden ser los Coolbabs o los Truebabs, nos pueden dar entre 2 o 3 semanas de vapeo óptimo. Una vez que el líquido empiece a saber mal, una vez que el vapeo dé un sabor malo, será un síntoma de que debemos de cambiar la resistencia. Las resistencias no saben mal y el líquido no sabe mal. Lo que puede saber mal es un líquido metido en una resistencia que no esté en situación óptima de uso. Una resistencia que lleve ya muchos días de uso y ya no esté en estado óptimo va a presentar un aspecto como este, con un color oscuro, con el algodón ya consumido, y nos va a dar este aspecto. Una resistencia quemada por el mal uso nos va a dar pistas buscando por los laterales donde encontraremos restos del haber sido quemada. Esto es por el error típico de dar potencia al atomizador sin tener líquido dentro, sin estar empapado el algodón previamente. Recordamos que los líquidos nunca saben mal. Si sabe mal es porque ya ha pasado su vida útil o bien porque la resistencia está quemada por haber sido utilizada sin estar los algodones suficientemente humedecidos. A disfrutar del vapeo.